Mienten sobre por qué dejaron de perforar. Seguro que todos habéis oído la historia de cómo grabamos los sonidos del infierno en ese pozo. Esa historia es una mierda. Lo que pasó fue mucho peor. Yo era geólogo junior en el proyecto COLA en 1992, recién salido de la universidad y lo bastante tonto como para pensar que tenía suerte. El agujero más profundo jamás perforado en la Tierra, 12.262 metros directamente hacia el escudo escandinavo. Nos dijeron que estábamos haciendo historia, no nos dijeron con qué estábamos haciendo historia. Los problemas comenzaron a los 12.000 metros. El doctor Azarov estaba haciendo el turno de noche cuando la cabeza de la perforación sacó la primera muestra de roca de allí abajo. Yo no estaba allí, pero vi las imágenes más tarde, antes de que las destruyeran. La muestra de roca principal era granito común, pero cuando Azarov la colocó sobre la mesa de examen, estaba caliente. No es bueno, temperatura del cuerpo. Es calor residual por fricción, dijeron los ingenieros, pero el granito de esa profundidad nunca había salido caliente antes. La temperatura allí abajo era de 180 grados centígrados, claro, pero las muestras siempre se enfriaban durante la subida de 1 hora. Esta no lo había hecho. 3 días después estaba en la sala de perforación cuando lo oímos. Los micrófonos los habíamos bajado para grabar los sonidos de la tensión tectónica, el gemido de las placas continentales. Procedimiento estándar. A los 12.200 metros empezamos a captar otra cosa. Llegó por los altavoces a las 3:47 de la madrugada. Rasguño. No el rocío de la roca contra el metal, no el crujido del acero bajo presión. Rasguño, rítmico, intencionado, como uñas sobre piedra. Avería en el equipo, anunció el director Volkov, pero su rostro se había puesto gris. Estamos poniendo los micrófonos. No volvieron a subir. A 8.000 metros el cable se tensó. Luego empezó a descender de nuevo, arrastrado desde abajo. Vimos cómo el contador bajaba, 8.100 metros, 8.200 metros, antes de que el cable se rompiera. Lo que lo tomó fue lo suficientemente fuerte como para romper acero trenzado con una capacidad de 5 toneladas. Deberíamos habernos parado entonces. En cambio, Volkov nos ordenó seguir perforando. El equipo se queda atascado, hemos perdido herramientas antes, pero lo oí al teléfono con Moscú esa noche, con la voz aguda y terrorífica. No es geológico, no sé qué es, pero tenemos que sellarlo ya. Moscú le dijo que siguiera. A 12.250 metros la broca se atascaba, no atascada, como si algo la sujetara. Los ingenieros intentaron liberarla durante 6 horas, el motor chillando hasta que finalmente se soltó tan violentamente que casi derriba la torre. Cuando lo levantaron, había marcas en él. No daños por roca, marcas. Largas ranuras paralelas grabadas profundamente en carburo de tungsteno, cada una ligeramente curva, como... Desgaste de herramientas, dijo Volkov, pero sus manos temblaban tanto que dejó caer la muestra. Ninguno de nosotros lo tocó después de eso. Esa noche, Dmitri desapareció. Había estado trabajando en la planta de perforación, supervisando el equipo. Cuando su turno terminó a medianoche, no subió. Encontramos su abrigo en su estación, su termo aún caliente. Buscamos durante 8 horas. Lo encontramos en el pozo de perforación. No al fondo, no caído dentro. Estaba en la pared, a 200 metros de profundidad, pegado a la piedra como si intentara escalar más profundo. Sus dedos eran muñones ensangrentados, uñas arrancadas de tanto arañar el granito. Tenía los ojos abiertos. El forense dijo que llevaba muerto 4 horas, pero cuando lo encontramos su sangre seguía húmeda. Y su boca estaba llena de polvo de piedra, como si hubiera intentado comerse la roca. Lo último que diré de Dmitri. Cuando lo subimos, había algo escrito en la pared donde había estado, arañado con su propia sangre, en letras de 1 metro de altura. Escucharon. Volkov ordenó cerrar el pozo esa misma mañana, no llena, sellada. Trajeron especialistas de Moscú, hombres que no nos miraban a los ojos ni respondían preguntas. Soldaron una placa de acero sobre la abertura del eje, luego vertieron concreto y añadieron otra placa. Pero primero bajaron un micrófono más. No se suponía que yo estuviera allí, pero me escondí en la sala de equipos y escuché. Lo enviaron en un winche autopropulsado, grabando todo el trayecto. Durante los primeros 11.000 metros, nada, silencio. A los 12.000 metros comenzó el rasguño. Más cerca ahora, más fuerte. No solo una fuente, cientos,
Miles, una sinfonía de sonidos de raspado, arañazo, arrastre, que me hacían doler los dientes. A los 12.200 metros el rasguño cesó. Entonces oímos respiración. Ni un solo aliento, un coro de inhalaciones, todas perfectamente sincronizadas, aspirando aire por el micrófono. El sonido era húmedo, áspero, excitado. Entonces empezaron las risas. Nunca había oído nada como eso. Miles de voces riendo al unísono, un sonido tan fuerte que distorsionaba los altavoces. Pero no era alegría, era la risa de algo que había estado esperando en la oscuridad tanto tiempo, que había olvidado lo que era la luz, y ahora, por fin podía salir. La risa subió de tono, se volvió chillante, alegre, hambrienta. Entonces algo agarró el micrófono. Oímos cómo se tiraba hacia abajo a una velocidad tremenda, el cable chillando, y detrás de eso toda esa risa crecía más fuerte, más cerca, resonando por el eje, como si lo que estuviera allí abajo gritara de éxtasis. El sonido cambió a medida que subía. La risa se convirtió en contar en ruso, cada número gritado en ese mismo coro unificado, la voz quebrada de emoción. 12.000. Una pausa. Un sonido de raspado como incontables manos buscando apoyo en la piedra. 1.000. Más raspado, más rápido ahora. Algo estaba usando las paredes, el equipo, los cables que habíamos dejado atrás, trepando a una velocidad imposible. 10.000. Los números llegaron más rápido. Las risas entre cada uno eran ensordecedoras, extasiadas. 9.000, 8.000, 7.000. Volkov gritaba por la radio contándole a Moscú lo que pasaba, pero incluso por teléfono podía oír a alguien en la oficina de Moscú decir, «Jesucristo, aquí también lo oímos». 6.000, 5.000. La plataforma de perforación temblaba ahora, polvo cayendo del techo. Ese conteo, ese horrible conteo que resonaba desde abajo, y de alguna manera también venía de las paredes, del suelo, de todas partes. 4.000, 3.000. El winche explotó. El cable salió disparado del pozo con tal fuerza que se clavó en el techo, y durante un segundo antes de que cortara la señal, el micrófono seguía transmitiendo. Ya no desde 12.000 metros de profundidad. Estaba a 200 metros, y seguía contando, seguía riendo, y lo peor de todo, era que el conteo había cambiado. Ya no contaba la profundidad, nos estaba contando a nosotros. 43, 42, 41. 43 personas en la instalación. Lo que fuera que estuviera allí abajo, ya nos había contado a cada uno de nosotros. Sellaron el pozo en 4 minutos. Nunca había visto a la gente trabajar tan rápido. La placa de acero se puso en pie, luego el concreto, luego otra placa soldada encima, todo mientras ese conteo resonaba desde abajo, haciéndose más fuerte, los números bajando. 10, 11, 10. Algo golpeó la parte inferior de la placa de acero. Toda la plataforma dio un salto. Luego otro impacto, otro. La placa se doblaba hacia adentro con cada golpe, y entre los impactos podíamos oír esa risa, esa horrible risa alegre y el conteo. 5, 4, 3. La soldadura final se selló. Las risas cesaron. Por 5 segundos hubo un silencio perfecto. Luego algo raspó la parte inferior de la placa. Despacio, deliberadamente, 3 líneas paralelas, como dedos probando el sello. Y desde abajo, amortiguado pero claro, oímos una sola palabra en ruso perfecto. Pronto. Se detuvo cuando la soldadura final se enfrió. La versión oficial es que el pozo se cerró por limitaciones presupuestarias y altas temperaturas. La instalación fue abandonada. La mayoría de los registros fueron destruidos. A los pocos que quedamos nos ofrecieron pensiones muy generosas con acuerdos de confidencialidad muy específicos. Pero esto es lo que no te contaron. 3 semanas después de sellarlo, un equipo de construcción perforando un pozo de agua en el pueblo de Zaporillani, a 40 kilómetros de distancia, chocó con algo a 400 metros. El taladro cayó en un vacío. Cuando la levantaron, había esas mismas marcas curvas en el taladro. Cuando bajaron una cámara, vieron algo en la oscuridad, algo con demasiados armos moviéndose hacia la lente. También sellaron ese pozo, y el que abrió en Níquel, y otro cerca de Murmansk. El mes pasado, mi hija me llamó desde Moscú. Su edificio de apartamentos está siendo evacuado. Hay una grieta en la fundación que se abrió de la noche a la mañana.
Creen que baja al menos 50 metros, quizá más profundo. Dijo que puede oír rasguños desde abajo. Ya no están aislados. Los agujeros se están expandiendo, abriéndose como poros a lo largo de la península de Kola. Excavamos y despertamos algo, y ahora ya no sube por un solo pozo. Está haciendo la suya propia. Hace 3 días sentí el suelo vibrar en mi apartamento en San Petersburgo, a 1400 kilómetros de Kola. Esta mañana hay una grieta en el suelo del Betamen. Mide solo 1 centímetro de ancho, pero cuando pongo mi oído hacia ella, puedo oír algo. Parece que está cavando, acercándose. Llamé a Volkov para preguntar qué deberíamos hacer. No respondió. Cuando conduje a su casa, la puerta principal estaba abierta. Había un agujero en el suelo de su cocina, perfectamente redondo, que descendía directamente a la oscuridad. En la pared, escrito en algo oscuro y húmedo,